Muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a esta reflexión cristiana que quise grabar y compartir con ustedes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, hermanos, sobre el satanismo en dibujos animados del mundo. Dibujos animados que transmiten popularmente en los medios de comunicación social privados, tanto de las cadenas de televisión públicas como cadenas de televisión satelitales y por cable, también a través de la internet. Es un bombardeo, hermanos, que reciben principalmente el público juvenil y adultos jóvenes, mas sin embargo, entre comillas, el disfrute de los dibujos animados implica a toda la colectividad, a toda la sociedad hispana. Creo que niños, jóvenes, adultos, hasta ancianos sintonizan dibujos animados que transmiten semanalmente en la televisión de nuestros países. Es una realidad, no la podemos ocultar. Estamos siendo víctimas de un bombardeo comunicacional donde no hay tiempo muchas veces de pensar, de discernir si realmente está bien o está mal lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. No nos dejan pensar muchas veces los medios de comunicación social porque no conviene pensar. Y esta reflexión va dirigida en especial al prójimo cristiano, a las personas cristianas que han sido víctimas de los dibujos animados que por años conocemos y hemos visto en la televisión. Y si usted no ha visto los dibujos animados tan famosos que transmiten por la televisión, seguro que tiene algún hijo, sobrino, nieto que podría estar siendo perjudicado por los medios de comunicación social. Y si usted es cristiano, hermano, si usted es cristiana, hermana, tiene que tener cuidado de que consume audiovisualmente. Hay mucha contaminación, muchísima contaminación mental, contaminación espiritual en la televisión, en la internet. Y el cristiano tiene que tener cuidado porque el diablo, Satanás, es el que produce, fabrica y distribuye esos contenidos satánicos que todos los días millones de hermanos hispanos ven en la televisión. Principalmente es una realidad, y por eso quise contar principalmente mis testimonios. Quiero compartir mi testimonio de lo que yo considero satanismo de los dibujos animados hechos por el mundo. Porque claro que existen dibujos animados, caricaturas, series infantiles cristianas, donde se busca la manera de predicar el evangelio, de contar pasajes de la Biblia de una manera amena, agradable, usando mucho color para que los niños puedan prestar atención. Eso no está mal, no estamos criticando
los dibujos animados cristianos. El problema es que los dibujos animados cristianos por lo general son desechados, son rechazados, incluso por padres e hijos cristianos. No les gusta. Es la minoría el dibujo animado cristiano. Tristemente, los dibujos animados que sí gustan, que son populares, que son famosos, son los dibujos animados que transmiten los principales medios de comunicación, medios privados, que son los que tienen la mayor audiencia, el mayor rating, el mayor share, los más vistos por la gente. Y lamentablemente, mientras más personas consumen esos contenidos satánicos, más personas se alejan de Dios, más personas caen en las garras del diablo y pierden el discernimiento porque son manipulados mentalmente, son ensuciados espiritualmente, ya no saben qué está bien, qué está mal, simplemente terminan siendo víctimas que disfrutan la perversión que se comunica en dibujos animados de la actualidad. Y es una voz de alerta, hermanos. Este video no va dirigido a jóvenes como se pudiera teorizar o suponer. Yo creo que este video realmente es para los padres, para que estén pendientes de lo que están viendo sus hijos en la televisión, reflexionar cuánto tiempo, cuántas horas pasan frente al televisor, cuántas horas pasan frente a la pantalla de un teléfono celular, de una tableta, de una laptop. Yo fui víctima, hermanos, de la perversión satánica, de los dibujos animados que tanto entretienen, entre comillas, que tanto divierten supuestamente a la juventud hispana. Una juventud que muchas veces es cristiana, independientemente de la denominación. Casi todos y casi todas las personas que ven esas series profesan el cristianismo, fueron bautizados en alguna congregación cristiana y afirman ser cristianos, pero ven series satánicas. Y si esa perversión inicia desde la temprana edad, entonces tenemos un problema grave, porque se distorsiona la realidad de un muchacho, de un joven que ni siquiera ha terminado de desarrollarse ni mentalmente, ni físicamente, ni intelectualmente. Se le destruye una salud mental que ni siquiera ha podido terminar de completar en su crecimiento holístico. Jóvenes que son manipulados a ver lo que yo quisiera pensar que no quieren ver, pero que terminan viendo. En mi caso, hermanos, yo fui víctima de los dibujos animados creados por Satanás, creados por medios de comunicación del mundo que disfrutan alejando a los jóvenes de la palabra de Dios, que disfrutan contaminando, destruyendo familias, destruyendo sueños, solamente por tener más audiencia, por tener altos índices de rating, por ser el dibujo animado más famoso de la televisión. Se utiliza lenguaje vulgar, se utiliza incluso la pornografía, muchos recursos
auditivos y visuales para llamar la atención del pueblo juvenil y de adultos también, que terminan siendo seducidos y manipulados por Satanás, y se crea la adicción a esa serie de televisión, a ese dibujo animado, y esperamos con ansias el nuevo episodio, el nuevo capítulo, y si ya lo vimos, los volvemos a ver, porque crean adicción. Y si nunca fuimos capaces de leer la Biblia, o la leíamos muy poco, con esa clase de dibujos animados, pues terminamos olvidando completamente la palabra de Dios. Y la intención de este video es que el cristiano recuerde, recupere la necesidad, el deseo, el anhelo de leer la palabra de Dios. Pero es difícil, hermanos, es difícil porque muchas veces lo que se busca es que el cristiano pues cometa apostasía, que no le importe traicionar a nuestro Señor Jesucristo por una apatía, una actitud indiferente, de que no me importa lo que dice la Biblia. Y puede haber, hermanos, puede haber mucha destrucción espiritual, y no es justo, hermanos, no es justo. Yo estoy decidido, hermanos, a crear reflexiones que principalmente me ayuden a mí, porque tengo que perdonar mucho pasado mundano en mi vida, y si lo puedo compartir con alguien que esté pasando por lo mismo, o que quizás está a punto de caer, de tocar fondo en el abismo del satanismo, pues aprovecho el medio de comunicación para usarlo correctamente, la tecnología usada para comunicar vida, para comunicar esperanza, para romper las adicciones satánicas. Yo recuerdo que a mí me gustaba, lamentablemente, me obligaban a ver series de televisión como Los Simpsons en mi adolescencia. Yo no quería ver esa serie, pero por presión social en mi comunidad, incluso de mi familia, se veía esa serie de Los Simpsons. Yo la veía y a veces hasta me daba risa. Algunos chistes, algunos comentarios que se hacían en esa serie, en mi niñez, en mi pubertad. En Venezuela, aquí en mi país, en Venezuela, se transmitía públicamente Los Simpsons. Los Simpsons, una serie muy famosa, porque aquí ha entrado mucho lo que es los contenidos audiovisuales de América del Norte, principalmente de Estados Unidos. Y como en Estados Unidos fue un éxito, los dibujos animados de Los Simpsons no tardaron mucho en llegar a Venezuela, y aquí también gustó Los Simpsons. Y ya yo conocía esos shows supuestamente infantiles, porque te lo venden de una manera muy infantil, muy colorida, muy bonita, un derroche de colores que a primera vista uno pensaría que es para niños, esa clase de contenidos. Y a veces los padres también no les importa que sus niños vean eso, porque parece infantil, inofensivos, y no se detienen a ver las imágenes, a escuchar lo que se dice, lo que están diciendo los personajes, el lenguaje. Como se ve divertido, chistoso, infantil, pues se permite verlo. Y es allí cuando Satanás ataca y destruye familias, destruye a los jóvenes, les distorsiona la realidad. El muchacho pierde la capacidad de saber si lo que estoy viendo está bien o está mal. Lo tengo que ver porque todo el mundo lo ve.
Y mañana en el colegio van a hablar de los Simpsons. Y yo tengo que saber del episodio, del capítulo que todos vieron, porque si no, estoy fuera, estoy out, soy aburrido. Tengo que verlo, por presión social, tengo que verlo, hermanos, porque me van a preguntar. Y a veces descuidamos nuestros deberes, nuestras labores académicas, estudiantiles o responsabilidades en colaborar con la familia, en la comunidad, porque lo único que hacemos es ver esas series, hermanos, que corrompen la moralidad de la sociedad. Y a mí me pasó así. Yo me alejé de los Simpsons porque simplemente dejaron de transmitir por un tiempo esa serie de televisión en Venezuela. Y ya la gente no habló más de los Simpsons, de Homero, de Marge, de Bart, de Lisa. Se olvidaron. Pero fue porque los medios de comunicación no la siguieron transmitiendo. No es porque la gente entendió que estaba mal, que era perversión. Y estoy hablando de una sociedad venezolana donde más del 90% de la población dice ser cristiana. Y sé que este alto índice de cristianismo se aplica prácticamente a cualquier país americano, incluso de Hispanoamérica. Pero, irónicamente y lamentablemente, así como el 90% de los cristianos hispanos precisamente profesan el cristianismo, muchas veces un alto índice de esos cristianos ven series como Los Simpsons. Y uno no entiende, no comprende el por qué. Si sabemos que esas series no son cristianas, son del mundo. ¿Por qué vemos lo mundano, lo satánico? El cristiano no debe ver eso. Debe rechazar esos contenidos. ¿Pero por qué lo vemos? Por la manipulación de los medios de comunicación que saben cómo venderte esos contenidos, saben cómo decirlo, saben cómo transmitirlo, a qué hora, cómo hacer el promocional, cómo publicitarlo. Todo está orquestado comunicacionalmente para vender ese producto y solo se quiere tener más audiencia sin importar el daño moral, el daño emocional, espiritual. No hay escrúpulos en los medios de comunicación privados. No en todos, pero en la mayoría. Y pensando que el joven de hoy pasa gran parte de su tiempo en un centro educativo, en un colegio, en una universidad. Sus padres muchas veces trabajan todo el día. El muchacho está muy vulnerable del entorno comunicacional, tecnológico, informativo. Y a veces aprenden lo que no deberían aprender. Y no te estudian literatura, no estudian para el examen de matemática, no estudian sobre la clase de historia universal, no estudian álgebra, no estudian geografía, pero sí ven los Simpsons, sí ven dibujos animados, sí prenden el televisor, sí entran en Facebook. Es un libertinaje, hermanos. El joven de hoy hispano está siendo víctima de un libertinaje comunicacional. Y si los padres permiten ese libertinaje, pues el futuro será bastante satánico. Porque si Cristo no está en el corazón, no está en la mente de esos jóvenes de hoy, tampoco va a estar en el futuro. Porque ¿quién le va a hablar de Cristo a un joven que se aparta de Cristo, que no quiere saber de Cristo, que quiere ver los Simpsons? Y a veces el problema no es que quiera ver los Simpsons. A veces el problema es que aunque no quiera ver los Simpsons o ver dibujos animados, los tiene que ver por la presión social. Y a mí me pasó así. Cuando yo terminé mi bachillerato en Venezuela y comencé en la universidad, yo recuerdo que
Yo en ese momento estaba muy fortalecido espiritualmente. Yo empezaba a tomarme en serio la palabra de Dios. Conocía mucho sobre el libro de Daniel y de Apocalipsis. Tenía una doctrina adventista. Conocía mucho como joven todo lo que hizo Daniel y sus amigos. Sabía que estaba mal el tabaquismo, la música mundana, que estaba mal el alcohol, las drogas. También sabía la perversión que había en los medios de comunicación social. A mí se me habló mucho a los 17, 16 años sobre todo lo que fue las maravillosas aventuras y muy cristianas, muy bíblicas, muy saludables de Daniel y sus amigos. Me encantaba a mí escuchar y leer sobre Daniel. Pero cuando entré en la universidad, las cosas cambiaron, porque yo todavía no tenía la fuerza espiritual para decir no. Todavía estaba creciendo en todo el sentido de la palabra. Y como cualquier otro muchacho, diría yo, pues quería ser aceptado por mis compañeros de clase en la universidad. Yo estudiaba periodismo. Cuando empecé a los 18 años prácticamente, pues quería ser tomado en cuenta socialmente hablando. No quería ser rechazado, quería pertenecer a un grupo, pero por defender en ese momento lo que era mi verdad, que era Cristo, que era el Evangelio, la Biblia, yo fui rechazado. Cuando estaba en primer semestre de comunicación social, de periodismo, algunos muchachos a mí ya me llamaban zanahoria. En Venezuela, que te llamen zanahoria, un muchacho zanahoria, es un muchacho aburrido, tonto, que no bebe alcohol, que no fuma cigarrillos, que no va a fiestas, que no va al cine, que no baila, que no se divierte, que no tiene novia incluso. Eso es ser zanahoria. Un muchacho que no sabe divertirse en la vida. Y a mí sinceramente me afectó que me llamaran zanahoria esos muchachos cuando estaba empezando en la universidad, porque no hacía las cosas que ellos hacían, no veía lo que ellos veían, no me comportaba como ellos querían que yo me comportara. Y lo que para mí en ese momento era una bendición, pues yo sentí que se me estaba convirtiendo en una maldición. Una maldición porque ya estaba empezando a tener fama de zanahoria. El zanahoria, Carlos, ¿verdad? El zanahoria. El muchacho que no se divierte. Y aunque yo era buen estudiante, las calificaciones no me estaban sirviendo, las buenas calificaciones. Todo era presión social, presión de grupo, de caerle bien a los demás. No sabía que era tan importante el caer bien, aceptado por un grupo. Y no me gustó, hermano, no me gustó que me llamaran zanahoria. Me sentí tonto. Me dieron ganas de hacer cosas que yo no quería hacer, sobre todo cuando llegaban los fines de semana. Y para no ser víctima de acoso escolar, pues decidí mezclarme con unos muchachos que digamos que entre lo que podía encontrar eran los más tranquilos. No tenían muchos vicios, la verdad. Y aparentemente esos muchachos pues
eran empáticos conmigo. Me llamaban: ven Carlos, júntate con nosotros. Y a veces, por no quedarme solo, por no hacer un trabajo que era grupal solo, pues yo sí decidí pasar tiempo con ellos, porque entonces sí iba a poder hacer los trabajos que pedían los profesores, los informes, las actividades en grupo. No me sentía solo. Y a veces incluso los profesores obligaban a trabajar en grupo, en equipo. Y tuve que, digamos, ceder ante la presión social. Y estos muchachos, lamentablemente, pues me hicieron ver cosas que yo no quería ver, porque siempre la excusa era reunirnos en casa de fulanito, en casa de tal muchacho, supuestamente hacer los trabajos, las actividades académicas que los profesores pedían. Pero me di cuenta que era yo solo el que hacía eso. Ellos se la pasaban viendo series de televisión, que las grababan, las bajaban de internet, las descargaban. Y así fue como ellos, que yo sentía en ese momento que pues yo estaba como agradecido de no estar solo, porque muchos se apartaban de mí, se burlaban, y estos muchachos pues sí querían que estuviera yo con ellos. No lo veía yo malo, por el contrario, yo de cierta manera sabía que me estaban usando, pero yo también, por no estar solo, permití, digamos, que me usaran. Y entre las cosas que ellos me pusieron a ver eran series, dibujos animados para jóvenes adultos, series como Padre de Familia, Family Guy, Aqua Teen, Hunger Force, recuerdo Robot Chicken también, obviamente Los Simpsons, South Park. Eran series que ellos prácticamente religiosamente veían, y se reían y se burlaban y hacían chistes sucios. Y yo era el que, mientras ellos veían eso, yo hacía los trabajos en la mesa de la casa donde me tenía que reunir. Ahí estaba yo haciendo lo que ellos no hacían, pero no estaba solo, me sentía como parte de un grupo. Y cuando yo terminaba de hacer los trabajos, los reportajes, las noticias, de escribirlas, los artículos, mientras esperaba que me fueran a buscar mi familia, o mientras esperaba el taxi, pues yo me quedaba con ellos viendo lo que veían, porque yo no quería quedarme solo, yo quería sentirme parte de un grupo. Y no me estaba dando cuenta que me estaba olvidando de la palabra de Dios, me estaba olvidando de Daniel y sus amigos, me estaba metiendo en el fuego, hermano, me estaba quemando, pero en ese momento yo no era consciente de eso. No me parecía tan mal esas series de televisión. Pensé que, yo decía, si me ofrecen droga me voy. Esas series no me parecieron que era algo grave. Y me las puse a ver. Empecé a ver en Cartoon Network, un canal que se llamaba Cartoon Network, de madrugada. Era como un bloque de series para jóvenes adultos, con lenguaje sugestivo, ofensivo. Y yo veía eso porque ellos lo veían. Y poco a poco me fue gustando ver eso. Hasta el punto que cuando nos reuníamos, yo les daba mi pendrive y ellos me guardaban en el pendrive los últimos capítulos de esa serie. Y después yo en mi casa veía eso en mi laptop, con audífonos, para que mi familia no se diera cuenta, porque yo sabía que eso estaba mal, pero al mismo tiempo ya me sentía parte de un grupo. Ya hablábamos de cosas, ya no me llamaban zanahoria, casi nadie. Y yo veía porque sabía que ellos también veían esas series, esos dibujos animados. Era una manera de
de sentirme en grupo, de tener amigos, entre comillas. Y yo empecé a ver muchos capítulos. Yo pensaba que mientras más veía esas series, más aceptado iba a ser en la universidad con los muchachos. Y me fue gustando. Lamentablemente reconozco que veía Robot Chicken y muchas otras series que ya, gracias a Dios, hoy no recuerdo, pero en ese momento eso era parte fundamental de mi vida. Muchas series veía yo de jóvenes adultos, dibujos animados, y me fui olvidando de Dios, porque en esas series ridiculizan a Dios, se mofan, se burlan de Jesucristo, son series para ateos, son series perversas donde no respetan la palabra de Dios. Todo es cuestión de ridiculizar, de humillar a Dios, de ponerlo como un ser falso, como si es parte de la frivolidad del mundo, como otro personaje de ciencia ficción, algo así que no es real, que no hay que respetar. Y te hacían chistes sucios de Dios, de Jesús, y daban risa, se mofaban, y yo me reía de eso, me llegué a reír de ver cómo se burlaban de Dios, cómo lo convertían todo en un show con los dibujos animados, y se exageraba la forma en que se presentaba ese contenido, sabiendo que era ofensivo, pero divertido al mismo tiempo. Y yo no era consciente, hermanos, increíblemente yo no era consciente. Suena absurdo, pero yo era consciente inconsciente. Yo sabía que eso no estaba bien, pero no me parecía tan mal verlo. Y me sentía parte de un grupo de muchachos en la universidad. Y lo seguí viendo y me siguieron pasando capítulos al pendrive. Yo los descargaba en mi computadora, los veía. Y así estuve como por año y medio. A veces yo terminaba de ver un episodio y yo decía, ¿cómo voy a pasar un día sin ver el nuevo episodio? Era ya un fanatismo de querer ver esas series. Todas esas series que le comenté y algunas otras. Pero tras un año y medio de ver esas series, pues esos jóvenes dejaron la universidad. Eran jóvenes que realmente no querían ser periodistas, lo hacían simplemente para recibir beneficios, dinero, plata de sus padres, y sabían que sus padres, siempre y cuando ellos estuvieran en la universidad, pues le iban a dar el carro, comprarle un mejor teléfono, cosas así. Pero con el tiempo ellos dejaron la universidad. Sé que a 2 los expulsaron y se desaparecieron. También, como yo sí fui avanzando, ellos repetían algunos cursos, algunas asignaturas. Yo sí fui avanzando y me vi obligado a ya no reunirme con ellos, a hacer trabajos en sus casas. Una cosa llevó a la otra y en un abrir y cerrar de ojos, mis mejores amigos, entre comillas, ya no existían. No se despidieron, yo no supe más nada de ellos, yo seguí estudiando. Y en ese momento, como año y medio después de haber estado con ellos, yo decía, ¿qué voy a hacer? Tenía miedo que me volvieran a llamar zanahoria, o incluso quería recibir los nuevos episodios de esas series que me guardaban en el pendrive de los dibujos animados, pero todo fue muy rápido y no supe más nada de esos muchachos.
Y un viernes en la noche, estaba volviendo a ver un episodio de Robot Chicken y de pronto yo quise escribir un reportaje sobre esas series de televisión. Fue la primera vez que quise usar esos dibujos animados para escribir un reportaje. Y cuando yo estaba escribiendo ese reportaje, yo empecé a ser consciente de lo que yo no sabía que estaba viendo. Suena un poco absurdo, pero es la verdad. Cuando yo lo veía, me gustaba, pero cuando empecé a escribir para hablar de por qué yo veía eso y me gustaba, yo no podía comprender cómo me gustaba eso. Era contradictorio. Era como que un espejo de mí mismo lo que yo estaba escribiendo y no me gustaba. Y me sentí sucio. Me sentí muy sucio cuando me di cuenta de lo que estaba viendo y lo que estaba disfrutando. No lo podía creer. Yo decía, ¿qué estoy escribiendo? ¿Cómo voy a decir yo esto? O sea, me sentí que caí, toqué fondo. Yo decía, yo no estoy estudiando periodismo por esto. Esto no es serio, esto es feo, sucio. ¿Cómo me va a gustar esto? Fue la primera vez que yo mismo confronté lo que supuestamente me gustaba, pero cuando me tocó analizar lo que yo estaba disfrutando, me di cuenta que eso estaba mal, que yo era serio, que yo no entré a la universidad para escribir eso. Es como que desperté, empecé a despertar y no quise escribir más sobre esas series de televisión. Descubrí que eso era malsano, que eso era sucio, ver eso, que estaba perdiendo mi tiempo. Y en mi cabeza empezaron como muchas dudas, como ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque me estaba sintiendo en ese momento como que despertando, como más maduro, pero no sabía qué hacer con esa madurez, no sabía por dónde encaminar esa madurez. Yo no quería regresar a hacer cosas y a ver cosas que no quería ni ver ni hacer, pero necesitaba yo también algún tipo de relación social. Mi miedo era quedarme solo, la verdad, porque en periodismo muchas veces te obligan a tener que ser sociable, hacer grupos, aunque uno no quiera. Y yo tenía un poco de miedo de qué iba a hacer ahora. Me vi solo. Pero al mismo tiempo no quería seguir viendo dibujos animados que estaba acostumbrado a ver. Y tuve que empezar a recordar a Daniel y a sus amigos, a recordar la Biblia, a buscar la manera de olvidarme de esas cosas. Yo decía, yo soy serio, yo quiero ser un buen periodista. Qué tontería, cómo voy a hablar de padre de familia, de los Simpsons, que da risa, y yo nombraba un episodio. Eso no era lo que yo quería escribir ni nada. No entendía qué estaba pasando en mí. Me sentí bajo, sucio, y quería cambiar, pero no sabía exactamente cómo cambiar. Y por eso digo que empecé a rescatar cómo yo era antes de entrar a la universidad, que yo no veía ya esas series.
solo conocía a los Simpsons, pero todas esas otras series no. Y ya yo no veía tampoco los Simpsons. Empecé a entender que el problema fue cuando entré en la universidad, que fue un problema de tal vez de inseguridad personal, de no saber decir que no, de tener miedo del rechazo, y me junté con gente que no me debía juntar. Y decidí orar, decidí ese viernes, muy de noche, ya era madrugada, caí de rodillas y yo le quería pedir a Dios que me ayudara. Yo decía: Dios, dime qué tengo que hacer, Dios. Pero el problema era que yo no podía entrar en comunión con Dios. Eso para mí fue fatal, fue terrible. Porque cuando yo empezaba a orar de rodillas, como yo había aprendido, de rodillas, con los ojos cerrados, cuando yo quería invocar a Dios, wow, me llegaban a mi mente todas esas imágenes, esos chistes sucios de los Simpsons, de Padre de Familia, de Aqua Teen Hunger Force, de Robot Chicken. Todo eso estaba en mi mente, como ridiculizaban a Dios, como se burlaban de Jesús. Y eso estaba ahí. Cuando yo empezaba a orar, eso estaba ahí, y fue horrible porque yo me reía, me daba risa. Sabía que no me tenía que reír, pero había visto tanto eso que era una risa fea, una risa como malvada. Y ahí fue cuando tuve mucho miedo, porque yo decía: Dios, ¿qué me pasó? No me lo tomaba en serio. Yo le decía a Dios en ese momento: yo quiero orar, pero te imagino de risa. Me da risa, me acordaba de muchas cosas que vi, y yo decía: esto no estoy haciéndolo bien. Tuve que abrir los ojos y me paré porque no pude, no fui capaz de entrar en comunión con Dios, porque a mi mente llegaron todas esas imágenes, esos videos que yo veía de los dibujos animados, de series de televisión, donde se burlaban de Jesús, se burlaban de Dios. Y como se dice coloquialmente en Venezuela, me pasaron factura. Todo eso que yo no pensé que estaba tan en mi mente, en mi cerebro, pues resulta que ya yo había sido contaminado espiritualmente, ya había sido manipulado por Satanás, ya yo era una víctima del diablo. Y en ese momento sentí que lo había logrado, porque no oré, me tuve que parar, no fui capaz, me daba risa orar. Me acordaba las cosas que veía, las cosas que decían de Cristo, como Cristo bailando salsa, o Dios jugando, cosas así que se burlaban, y eran muchas imágenes en mi cabeza. Yo tenía la intención de orar, pero me vencía la contaminación mental que tenía por culpa de los dibujos animados que yo veía. Y esa noche no fui capaz de orar, y lloré de impotencia, de frustración. El Carlos que hablaba y leía sobre Daniel y sus amigos estaba muerto. Me parecía tonto, me sentía zanahoria cuando me acordaba de eso. Mi
mi información, mi deleite, mi presente eran los dibujos animados y las cosas feas que se decían de Cristo, las cosas feas que decían del cristianismo, de Dios, cómo ridiculizaban todo el cristianismo, se burlaban de la Biblia. Y me dormí llorando esa noche, me dormí llorando de impotencia. Tuve que dejar pasar unos días porque sufrí de mucho dolor de cabeza. Me daba dolor de cabeza cuando intentaba orar, me daban como ganas de vomitar, náuseas. No era capaz de entrar en comunión con Dios. Me sentía distorsionado, como contaminado. Tenía que pararme, porque yo había aprendido a orar de rodillas y con los ojos cerrados, pero me acordaba de los dibujos animados que se burlaban de Dios y me daba una risa fea, una risa sarcástica, irónica, y me tenía que parar porque yo sabía que no estaba orando bien. Yo decía, ¿qué es esto? Por un lado pido, pero por el otro lado me burlo, me río. Así estuve como una semana, hasta que empecé a leer la Biblia desde el Génesis. Empecé a leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia de verdad. No la bajé de internet, no bajé ninguna aplicación ni nada de eso. Busqué mi Biblia de papel, física, y me la puse a leer. Yo decía que si empezaba todo el tiempo que invertí viendo dibujos animados, si lo empezaba a invertir leyendo la Biblia, era como que yo decía que eso iba a vencer a los dibujos animados. Iba a ir como que olvidando los dibujos animados mientras más yo veía la Biblia. Y sentí hambre, hermanos, de la Biblia. Yo decía, mientras más lea la Biblia voy a olvidar los dibujos animados, toda esa cosa horrenda que veía. Y sentí hambre, sed de la Biblia. Desde el Génesis empecé a leer, leía varios capítulos al día. Anhelaba leer la Biblia. Yo no era malo, hermanos. A mí no me gustaban esos dibujos animados, pero fue por no querer ser rechazado. Cuando me llamaron zanahoria, eso me molestó mucho. No pensé que se iban a atrever a llamarme así. Y sobre todo cuando sentí que de verdad sí era zanahoria, eso fue peor, porque sentí que ellos tenían la razón, como que el que tenía que cambiar era yo, el que estaba mal era yo. Y ya les conté la historia, hermanos, pero empecé a orar mucho, empecé a leer la Biblia todos los días, y al cabo de 2 semanas, después de haber leído el Antiguo Testamento, reconozco que no lo leí completo. Génesis lo leí completo, pero no leí todo el Antiguo Testamento. Leí los 4 evangelios del Nuevo Testamento: el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Juan y de Lucas. Los 4 los leí completo. Yo sentía que tenía que buscar a Cristo, a Jesucristo, y los evangelios me iban a ayudar porque es palabra de Dios, ahí está Cristo. Y los leí, hermanos, los leía y me imaginaba lo que leía, porque yo quería borrar sanamente todas las cosas feas de los dibujos animados. Y leía y me imaginaba los milagros de Jesús, todo lo que leía de los evangelios, yo lo imaginaba. Y eso me fue dando fuerzas espirituales. Empezaba a descubrir a Cristo, su vida,
Me gustaba leer los evangelios, imaginaba cuando curó al leproso, cuando convirtió el agua en vino, todo lo que fue el ministerio de Cristo, para mí se convirtió en una oportunidad de conocerlo más, de conocer más a Jesús y de recuperar mi salud mental, porque me gustaba imaginar a Jesucristo las cosas que hizo. Y también recuerdo que me imaginaba mucho la compasión de Cristo, los ojos, porque yo sentía que la contaminación espiritual realmente en mi caso fue por ver lo que no tenía que ver. Yo no tenía que ver esos dibujos animados y eso me contaminó a mí mucho. Yo necesitaba ver a Jesús, verlo pero con los ojos espirituales, sentirlo, llenarme de Él, vaciar mi mente de las cosas feas, de la contaminación espiritual y llenarme de vida en Cristo. Me gustaba ver los ríos, ver cosas de la naturaleza que hablaban de Dios, ver el espacio, ver las playas, los árboles, todas las cosas naturales, los recursos naturales me gustaba. Empecé a inhalar, a exhalar. Me empecé a fortalecer mucho espiritualmente leyendo los evangelios en la Biblia. Y ya como 3 semanas después me atreví porque a mí me daba miedo orar y que me pasara lo mismo, que recordara las escenas de los dibujos animados. Pero como 3 semanas me empecé a sentir muy fuerte espiritualmente en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo recuerdo que leía y recordaba mucho esa cita bíblica: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que la encontramos en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esa cita me ayudó mucho. También el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, de Proverbios 9:10. Yo leí mucho el libro de Proverbios y los Salmos. En ese momento yo necesitaba también esa inteligencia de Dios. Necesitaba usar mis capacidades mentales para agradar a Dios, no al mundo, hermanos. No para agradar al mundo, para agradar a Dios. Y sí, empecé a sentir temor por Jehová, por Dios. Temor en el sentido de respeto por Dios, de respetarlo, de querer cumplir sus leyes, de agradarlo a Él, de no querer pecar, porque ver esos dibujos animados era pecado, hermanos. Un pecado muy feo de estar viendo esos contenidos audiovisuales. Eso es mancha de pecado y el cristiano no tiene que ver eso. Hay que tener temor, hermanos, respeto, reverencia por Dios. Él no quiere que nosotros veamos esas cosas. Eso es de Satanás, del enemigo del cristiano. Hermanos, no debemos ver esos contenidos. Satanás anda buscando la manera de destruirnos espiritualmente. Y empecé a sentir respeto, hermanos, por Jehová, por Dios. Me sentía que mientras más yo lo agradara a Él, Él iba a estar más conmigo, hermanos. Y también recuerdo, hermanos, una cita bíblica en el libro de Santiago 1:5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y yo le pedí sabiduría a Dios, hermanos, en esos días de tanta tribulación en mi vida. Yo le decía a Dios: dame sabiduría para entender que esos dibujos animados eran perversos, que eso no es entretenimiento, eso no es diversión, eso es satanismo. Yo le pedí mucha sabiduría a Dios para
para que me hiciera comprender que eso estaba mal, para que me hiciera comprender que yo no debía disfrutar eso. Le pedí mucho a Dios sabiduría, y para mí eso fue un gesto muy humilde, porque sinceramente yo, antes de enamorarme de verdad de Cristo, antes de tomarme en serio el Evangelio, yo me consideraba muy inteligente, hermanos. Yo tenía un excelente promedio académico, pero no me daba cuenta que esa sabiduría no sirve. La sabiduría del mundo no vale nada, hermanos. La verdadera sabiduría es la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría saludable, buena, verdadera, santa. Esa es la sabiduría. Y como dice Santiago 1:5, pídale sabiduría a Dios y nos dará bastante sabiduría, abundantemente. Y yo le pedí a Dios que me diera de su sabiduría para entender. Yo necesitaba comprender que estaba mal ver esos dibujos animados, que no era una cuestión de decisión personal o de gustos. No, eso estaba mal. Eso estaba mal, pero yo decía entonces, ¿por qué yo me reía? ¿Por qué me daba risa ver eso? Los chistes que se burlaban de Dios. ¿Por qué? Si era yo mismo. ¿Por qué? Yo le pedí a Dios que me hiciera comprender por qué me gustaba lo que ya yo sabía que estaba mal. Y eso fue una lucha, hermanos. Eso fue una lucha para mí, porque el enemigo también me ponía tentaciones. Yo sabía que se estaban estrenando nuevos capítulos de esas series de televisión, de esos dibujos animados, porque los veía mucho. Y a veces yo sentía, los sábados, los viernes, sabía que iban a estrenar un nuevo capítulo, o el domingo en la noche. Y ahí estaba la tentación, hermanos, de buscar la manera de ir a un cybercafé, de conectarme a internet. A veces el enemigo buscaba la manera de que yo viera lo que no quería ver, y oraba más, hermanos. Y yo leía más la Biblia, hermanos. Leía más la Biblia, le pedía a Dios más sabiduría. Llegó un momento que yo todo el día prácticamente estaba pensando en Dios, pidiéndole sabiduría. Cada vez que me llegaba un pensamiento sucio de los dibujos animados que ridiculizaban a Dios, cuando yo sentía que venía ese pensamiento, yo le pedía más sabiduría a Dios para entender que eso estaba mal. Y así fui bloqueando, hermanos. Así fui olvidando, desechando, hermanos, todas esas cosas feas, toda esa contaminación audiovisual, esa contaminación espiritual, mental, toda esa porquería mental que transmiten los dibujos animados del mundo. Yo me sentí fuerte espiritualmente, porque sabía que Dios me estaba dando sabiduría. Y finalmente me atreví, hermanos, me atreví ya como un mes después de lo que fue el comienzo de mi verdadera conversión cristiana. Yo me arrodillé de madrugada, me atreví. Y fue para mí un desafío, hermanos, porque yo tuve que ser muy sincero conmigo mismo, y me arrodillé y hablé con Dios a mi manera, hermanos. No se trata de rezar 20 veces una oración o 5 veces otra oración. No es por repetición que uno entra en comunión con Dios, hermanos. No es por repetición, es por sinceridad. La oración es la comunión entre el creyente y su Dios. Hay que hablarle a Dios, hablarle como uno habla, como uno piensa, no como otro te dice que lo tienes que hacer. Tú habla con tu Dios, es tu Dios, mi Dios. Yo hablo con Él y yo le dije: Dios, quiero orar, quiero entrar en comunión contigo, quiero pedirte perdón por mi pecado, pero me da miedo que voy a recordar las escenas
de esas series, de esos dibujos animados, donde se ridiculizaba a usted, Dios, donde se burlaban de Cristo. Me da miedo, Dios, esa risa enfermiza mía, esa risa sarcástica de querer orar, pero al mismo tiempo reírme por orar. Yo tuve que, hermano, ser sincero con Dios. No negué, no reprimí esos pensamientos, esas escenas de los dibujos animados. Yo fui sincero y le dije a Dios que eso estaba todavía en mí, pero que yo quería comprender que eso estaba mal. Ya no quería recordarlo y disfrutarlo o burlarme, porque en su momento me dio risa. Yo quería comprender que eso estaba mal, que tal vez, hermanos, yo nunca me iba a olvidar de esos dibujos animados, pero yo quería comprender que eso estaba mal, que eso era parte de mi pasado mundano. Yo quería comprender que sí, esos recuerdos están, pero ya no disfruto, ya no me divierte. Y le pido perdón a Dios por haber visto esos dibujos animados. No lo voy a volver a hacer, lo comprendí. Y yo le pedí a Dios que me diera esa sabiduría, esa certeza, esa fe para confiar en que Él me iba a ayudar para ya no ver esos contenidos satánicos. Y lo hice, hermanos. Hablé con Dios y le confesé lo que yo sentía, cómo me sentía, qué veía, qué era lo que me daba risa. Y Él fue transformando mi corazón, hermano. Fue un proceso. Cuando terminé de hablar con Dios, esta risa yo diría que es la misma, hermano. Yo me levanté porque pude orar, hermano. Me levanté. Fue la primera vez en muchos meses que pude orar de verdad. Y sentí mucha paz, hermanos. Sentí que Dios estaba en control de mi vida. Que Dios me iba a ayudar. Me iba a restaurar, hermanos. Porque yo sin darme cuenta, pues estaba negando a Dios. Nunca lo negué como un ateo, pero al hacer cosas que desagradaban a Dios, lo estaba negando, lo estaba traicionando. Pero cuando yo me levanté esa noche, después de hablar con Dios, yo sabía que Dios me había escuchado, que Dios me estaba ayudando. Fue una certeza como nunca había sentido en mi vida, hermanos. Sentía que el corazón se me iba a salir, me sentía en comunión perfecta con Dios. Y no tuve miedo, hermanos. Fue el principio de mi verdadera conversión. Pude sentir el poder de Dios obrando dentro de mí, su Espíritu Santo consolándome. Sentí toda la sabiduría que Dios me quiso dar para que no me sintiera solo, para que supiera que Dios estaba conmigo. Empecé a sentir mucha abundancia de Cristo dentro de mí, hermanos. Era luz, hermanos, lo que yo sentía en ese momento. Luz, esperanza, certeza sobre todo. Tenía seguridad de que Dios me había escuchado y que ya me estaba apoyando. No me sentía solo. Ya no decía cómo voy a hacer para no recordar. No, de verdad, hermanos, de verdad olvidé, hermanos, toda esa perversión audiovisual, todas esas imágenes, ya no las disfrutaba. Comprendí por qué estaba mal. Comprendí que yo debo agradar a Dios, no al mundo. Y fue para mí, como dije, el principio de mi verdadera conversión cristiana. Sentía que el corazón se me iba a salir. Me sentí unido a Dios, entregado a Él, que le pertenecía a Él, y yo quería pertenecerle a Dios. Quería ser de Él, y oré para estar con Él, para ser de Él. Ya yo no quería sentirme ni solo ni ver cosas del mundo. Y en ese momento, cuando me levanté después de orar, me sentí plenamente, hermanos, plenamente seguro en Cristo Jesús, seguro en mi Dios Jehová, seguro en el Espíritu Santo. Me sentí consolado, reconfortado, fortalecido. Sin embargo, ese no fue el fin, hermanos, porque mientras uno más lee la Biblia, se da cuenta que es una batalla
insaciable, es una batalla que todos los días, hermanos, nosotros como cristianos podemos caer en tentaciones. Es una lucha entre el bien y el mal. No es decir que soy cristiano y ya. No es sentir el poder de Cristo hoy y ya. No es orar hoy y ya. No, hermanos, eso tiene que ser todos los días. Todos los días leer la Biblia. Todos los días orar a Dios. Así uno se fortalece espiritualmente y puede resistir los ataques de Satanás, hermanos. Porque si no, Satanás se aprovecha. Y aun cuando usted menos lo piense, vas a volver a los vicios de antes. Por X o Y circunstancia, hermanos. Por cualquier circunstancia, pero el enemigo se aprovecha. Y terminas haciendo lo que tú dijiste, lo que tú pensabas que no ibas a volver a hacer. Lo estás volviendo a hacer. Y eso es por falta de oración, hermanos. Por caer en la tentación de Satanás. Pero si uno ora con sinceridad, se arrepiente del pecado, le pide perdón a Dios, si uno lee la Biblia, uno se fortalece espiritualmente, mentalmente, hermanos, incluso físicamente. Y Satanás huye, hermanos, huye, se va muy lejos, porque sabe que uno está fuerte espiritualmente. Y Dios valora y te protege y te da sabiduría para entender que está mal, hermano, ver cosas del mundo, ver dibujos animados, o ver pornografía, o películas violentas donde la gente se mata. Todo eso, hermanos, los videojuegos violentos también. Toda esa cosa horrible que el mundo te vende, que te atrae, que te seduce. Eso es de Satanás, hermanos. Y si usted es cristiano, no lo vea, no consuma eso, hermanos. Eso es del enemigo. Pero no podemos decir que somos de Dios, que somos de Cristo, pero hacemos cosas que sabemos que Cristo no quiere que usted haga. ¿Por qué lo hace? Por presión social, porque te llamaron zanahoria, o te llamaron aburrido, o solterón, o solterona, o fracasado. Hermanos, el mundo sabe cómo atacarnos, sabe destruir con la palabra, hermanos, sabe qué decir para hacernos sentir mal. Y se aprovecha Satanás y nos usa y nos manipula, sobre todo con los medios de comunicación social actuales, con la televisión, la internet. Y si a eso le sumamos que la gente no tiene tiempo de orar, no tiene tiempo de leer la Biblia, pues vivimos en una sociedad satánica, donde supuestos cristianos no reflejan el carácter de Cristo. Yo lo sufrí en carne propia, es por experiencia personal que hablo. Y sé que puedo volver a caer, pero me mantengo orando y leyendo la Biblia. Y si puedo grabar esto y compartir mi testimonio, lo comparto, hermanos. Y a mí no me importa cuánta gente vea esto. Incluso no me interesa si esto no lo ve nadie, pero yo uso la tecnología para el bien. Si lo puedo hacer, lo hago y predico y testifico del amor de Dios, de mi confianza en Cristo, de cómo Él cambió mi vida, de cómo sí se puede vencer el satanismo, los vicios del mundo, hermanos, y no solo los dibujos animados, otros vicios como el alcohol, también las drogas, hermanos, la mentira, la corrupción, sobre todo la mentira. El cristiano de hoy vive mintiendo. Hermanos, no existen mentiras piadosas, mentiras blancas. No, hermano, la mentira es pecado. Yo mismo puedo testificarlo. Hoy en día el cristiano está acostumbrado a mentir. O dice Dios te bendiga, pero realmente no te está bendiciendo. Lo dice por decir, Dios te bendiga, Dios te guarde. Pero no es una invocación de Dios. Son palabras prefabricadas, pero no se siente lo que se dice. ¿Y quién está detrás de esa indiferencia? Satanás. ¿Y tú crees que por decir simplemente Dios te bendiga, ya estás reflejando el carácter de Cristo? No, hermanos, no es tan simple. No es tan simple, hermanos. Tiene que haber compromiso, hermanos, tomarse en serio la palabra de Dios. Ahí se encuentra, hermanos, la verdad. Y Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo Jesucristo, nadie viene al Padre sino a través de mí.
Nadie viene al Padre sino por mí. Vayamos a Jesucristo para llegar al Padre. De verdad creamos que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. No es el teléfono celular, el carro y la tableta. No es una esposa, un esposo. No son las cosas del mundo, hermanos. Para el cristiano, Jesús tiene que ser el camino, la verdad y la vida. Vivir por Él, para Él. Porque todo fue creado por y para Jesucristo. Todo, hermanos. Todo fue creado por y a través de Jesucristo. Entonces el cristiano tiene que hacer las cosas para agradar a Dios, no al mundo. Yo no puedo regresar a primer semestre de periodismo en la universidad. No puedo regresar a ese momento. No puedo decir, no quiero ver esos dibujos animados. No puedo evitar que me llamaran zanahoria. Eso es parte de mi vida, de mi pasado. Pero sí puedo perdonar eso en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo perdono. Me equivoqué. No leía la Biblia, no oraba. No me había convertido realmente. Pero ahora que sí soy de verdad cristiano, no lo vuelvo a hacer. Aunque Satanás me tiente, no lo voy a hacer. Y van a llegar nuevas tentaciones, hermanos, pero tengo que tener fe en Cristo, mucha fe, para no caer en la tentación, Y así usted, hermano, esos errores que usted ha cometido, esas cosas que vio y no debió ver, eso que hizo que no tuvo que hacer, eso que dijo que no tenía que decir, no lo vuelva a hacer. Hoy puede cambiar, hermano. Así como cambié yo, pero es cuestión de ser sincero, de reconocer que hemos pecado y de reconocer que de verdad somos cristianos, hermanos, no por tradición familiar, no porque vi una película, no porque escuché una canción, no por el pastor de mi iglesia, no por el sacerdote, no, hermanos, es una cuestión de decisión personal, de que yo quiero ser cristiano. Y quiero reflejar el carácter de Cristo. Y tengo que leer la Biblia. Porque ahí se encuentra la vida, la obra, el testimonio de Cristo Jesús. Hay que leer la Biblia. Hay que orar, hermanos. Por muchas ocupaciones que tengamos. Si descuidamos nuestra espiritualidad. Si no oramos, si no leemos la Biblia, Satanás se aprovecha, hermanos. Se aprovecha Satanás. Y entonces ya perdemos nuestras prioridades y creemos que el trabajo, que la casa, que la esposa, que el carro, que el televisor, que el teléfono celular es más importante que orar o que leer la Biblia. Y Cristo, si no tiene el primer lugar, hermanos, en nuestra vida, nada es, lamentablemente. Si no ponemos a Dios en primer lugar, pues realmente no recibiremos las bendiciones. Porque nuestro Señor pide que seamos obedientes, que seamos fieles, hermanos. Y para comprender que realmente nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, tenemos que orar mucho, pedirle sabiduría a Dios para resistir los ataques del enemigo. Y yo no volví a ver dibujos animados y no los quiero volver a ver, no deseo verlos, pero lo que sí quiero es testificar del daño que me hicieron y lo superé. Gloria a Dios que lo superé, hermanos. Toda la honra y la gloria para Dios. Me despido y que Dios les bendiga. Amén.